Me acompaña Ana Karina García, activista de derechos humanos y directora de la Fundación Juntos Se Puede desde Bogotá, Colombia. Ana, ¿cómo estás? Hola José, bueno, aquí bien dentro del contexto de lo que Sí. estamos viviendo, siempre gracias por este espacio. Sí, la verdad que quiero también poner el contexto porque esta transmisión también va a ser justamente compartida con audiencia en Miami, en Colombia, en Houston y en Panamá. Y Ana Karina, mi invitada en esta transmisión especial, fue objeto de un hostigamiento en Colombia, en la capital de Colombia, hace justamente pocas horas y sobre eso vamos a hablar. Ana Karina, básicamente, ¿qué fue lo que pasó exactamente ayer con tu asistente? Mira, el día lunes luego del atentado, y creo que es importante este contexto, a Sí. Luis y a Yendri, por el rol que yo ejerzo como directora de la fundación, asumí la vocería de esto en función de que este hecho es grave no solo para ellos directamente como individuos, sino para la colectividad de la población venezolana y sobre todo quienes estamos perseguidos en Colombia. Y el día de ayer, en horas de la tarde, como a las 5:50 de la tarde, mi asistente estaba caminando de su casa al gimnasio, como cualquier persona puede hacer en un país en teoría democrático y libre, y fue interceptada por dos hombres con acento venezolano, quienes le preguntaron si ella trabajaba para la Fundación Juntos Se Puede. Como tú muy bien sabes, José, esto pasa todos los días. Los venezolanos se acercan, preguntan para qué, para que uno los guíe, desde cuáles son los mecanismos de acceso a nuestros programas, cuál es la dirección, cuál es el número de teléfono, y ella le dice que sí, que ella trabaja en la Fundación que se puede, que le puede dar el contacto de la organización, que qué programa o qué necesidad tiene. En ese momento a ella le empujan hacia la parte interna de la acera por donde ella está entrando y le preguntan si ella trabaja para la capital. Empiezan a hacer esta pregunta en reiteradas oportunidades, ella quedó como shock hasta que les respondió que sí, que ella trabajaba con ellos. La arrinconaron hacia la esquina y violentamente le arrancaron el celular y le pidieron que desbloqueara el celular. Cuando ella les desbloqueó el celular, ellos se fueron corriendo e inmediatamente a su casa, que quedaba a 2 cuadras, a avisarnos para nosotros poder activar todos los protocolos de ciberseguridad que nosotros tenemos, porque bueno, venimos de un país donde se vive. Sí, entonces, básicamente, bueno, fue un hecho violento, sin duda, porque algunos decían ayer y me reportaban que efectivamente fue como un hostigamiento, digamos, no decirlo leve, pero yo ponía justamente las palabras y le decía a mi equipo publicar la información, que fue un hecho violento, porque además intimidante, porque como tú muy bien dices, muy cerca, entonces le quitan el celular, básicamente, ¿no? Y eso es, imagínate que de pronto tú estés en una situación de esa y estos dos señores interceptan y de manera arbitraria y violenta le quitan el celular. ¿Y luego qué pasó de eso, Ana Karina? Ahí lo complejo, José, algo que quiero agregar, Sí, es el hecho de por qué le arrancan el celular. Que a ella le sí. pregunten si trabaja en la Fundación Juntos Se Puede. Que a ella le pregunten si trabaja para mí. Es el contexto lo que hace grave el hecho. ¿Por qué? Porque sabemos que en Bogotá el hurto es un delito común que nos puede pasar a cualquier ciudadano Correcto, en nuestro correcto. día a día. Pero ¿por qué buscar o qué estaban buscando ellos en este teléfono y por qué interceptarla a ella de esta manera para que todo el mundo supiese que ellos estaban buscando a una persona que trabajara conmigo? Ahí hay un mensaje. Pero además, nosotros en el mes de agosto veníamos denunciando a la alcaldía de Bogotá que había una camioneta con placas venezolanas alrededor de nuestra organización, que habían motorizados con gamas altas que se paraban enfrente de nuestra organización a tomar fotos, a tomar videos, y la verdad habíamos desestimado esta situación, y a lo mejor es un poco porque nosotros venimos de un proceso de persecución en el cual el seguimiento y la vigilancia es continua y no significa necesariamente que vaya a ocurrir algo posterior a estos hechos. Sin embargo, el día de ayer esta camioneta venezolana con placas venezolanas se acercó a las inmediaciones de mi casa, también estuvo parada frente a mi edificio, lo cual nos genera una alerta donde nosotros empezamos a darnos cuenta que las diferentes cosas que han venido pasando no son hechos aislados, sino que es una sistematización de hechos de persecución que están ocurriendo alrededor
de la disidencia venezolana. Además de esto, hay 2 miembros de nuestro equipo, esto también está informado a la Cancillería de la República, que han recibido amenazas directas donde a través de un número venezolano les mandan mensajes a su WhatsApp donde les dicen dónde están, les mandan fotos de ellos en ciertos lugares, les dicen que no pueden seguir atacando al régimen de Nicolás Maduro porque van a ver las consecuencias de los hechos, que no están seguros en Colombia, etcétera. Entonces, uniendo todos estos cabos es donde nosotros decimos hay que generar una alerta. Hay que generar una alerta no solo por la Fundación Juntos Se Puede y por mi persona y por mi equipo de trabajo y por mi familia, sino hay que generar una alerta colectiva en torno a la seguridad de los defensores de derechos humanos en Colombia y en torno a las organizaciones que atienden refugiados y migrantes. Y así lo hemos solicitado a la Cancillería, lo hemos solicitado a la Unidad Nacional de Protección, que haya una evaluación de riesgos directos de las organizaciones, porque nosotros necesitamos poder seguir operando en Colombia. Después de la salida, y tú muy bien lo sabes, de la cooperación internacional americana, las organizaciones civiles locales y de sociedad civil son las que estamos enfrentando los grandes desafíos en un contexto donde no hay regularización, donde la política migratoria retrocedió al 100% y donde además hay un proceso de llegada de perseguidos políticos posterior al 28 de julio que tampoco está siendo atendida por ninguna entidad del Estado. Muy interesante esto que está señalando, porque justamente el próximo interés que tenía, de hecho, el equipo del venezolano Colombia era justamente saber cuál fue la respuesta de las autoridades colombianas frente a esta denuncia que tú hiciste público, que la verdad a mí especialmente sentí, digamos, cierto, como dice una amiga, como cierto contento porque realmente se viralizó esta denuncia que tú hiciste, porque lo hiciste a través de redes sociales y muchos medios de comunicación lo replicaron. Y yo decía, bueno, vamos a ver ahora a propósito de esta denuncia, qué bueno que Ana lo haya visibilizado y lo haya difundido, porque hay muchos también que reciben este tipo de denuncias, este tipo de amenazas y no lo denuncian. En tu caso lo hiciste de manera casi inmediata. Ahora, ¿cómo han respondido las autoridades venezolanas, las autoridades colombianas frente a esto? Mira, José, nosotros no tenemos una respuesta de Cancillería, no tenemos una respuesta de la Unidad de Protección. Lo único que tenemos es contacto directamente con la Defensoría, quienes se comunicaron con nosotros el día de ayer para decirnos que iban a elevar la solicitud de protección. Hemos hablado con personas de Naciones Unidas, de Human Rights Watch, de entes internacionales de protección de derechos humanos, pero del gobierno nacional no hemos tenido respuesta. Por parte de la alcaldía nos ha acompañado desde el día lunes en todos los procedimientos, desde el atentado de Yendri y de Luis, desde la denuncia que nosotros hemos hecho. El día martes la Fundación Juntos Se Puede abrió con acompañamiento de la policía, gracias a las gestiones de la alcaldía de Bogotá, y así hemos ido haciendo porque nuestra visión es preservar la organización abierta para que la gente pueda seguir accediendo a estos servicios que nosotros prestamos en la organización. De manera que entonces, a propósito de este incidente que reportabas ayer, ocurre, como tú muy bien decías al principio, en el contexto justamente del atentado, intento de asesinato en contra de Yendri y Luis Peche, que están hospitalizados hoy día. ¿Crees entonces que hay, sin duda, pareciera, hay una conexión de estos hechos, hay un patrón entonces de intimidación ya contra la comunidad de activistas venezolana en Bogotá? Ana, ya creo que ya dudas y evidencias, ya dudas no hay, evidencias las tenemos definitivamente. Ahora, ¿cómo actuar frente a esto y cómo se puede materializar esta protección concreta que están pidiendo los activistas, Ana, hoy en Colombia? Mira, José, sin duda alguna, hoy yo estoy convencida de que hay un patrón sistemático de persecución a líderes políticos, a defensores de derechos humanos y a quienes hemos sido disidencia del régimen de Nicolás Maduro, y además en un contexto de tensiones bastante complejas en las cuales Gustavo Petro ha tomado una posición en la cual ha atacado de forma directa a María Corina Machado, en la cual ha atacado de forma directa a la disidencia venezolana, y eso también es preocupante porque la respuesta del gobierno de Gustavo Petro ha sido al atentado, primero, nunca lo condenó. Segundo, habla de una reunión en Cúcuta a la cual no tenemos idea a qué se refiere, donde además dice que hay un grupo de violentos y un grupo de personas pacíficas. Es decir, ¿qué está diciendo? Nos está dividiendo y segregando en 2 grupos y somos violentos o somos pacíficos en función de qué criterio y de quién. Es decir, esto es algo que es peligroso. Cada vez que el presidente Petro hace una locución
con narrativas violentas y de odio hacia alguna población, ha habido un ataque. Lo pudimos ver en el caso de Miguel Uribe, salvando las diferencias, y hoy lo vemos también en el ataque a Yendri, a Luis, y las amenazas que nosotros hemos sufrido. La narrativa y el discurso tiene consecuencias, tiene efectos en el territorio. Lo vivimos cuando Claudia López en su momento tuvo un discurso de xenofobia, a la gente en la calle empezaron a atacarla de forma directa. Entonces yo creo que hay un tema de responsabilidad del gobierno nacional frente a cuál es el discurso y cuáles son las narrativas que se utilizan haciendo referencia a la disidencia venezolana. Sí, interesante. Ana, ya para terminar este contacto, porque sé que tienes ahí también el equipo, y esa es mi próxima pregunta. Sabemos la labor que realiza ya desde muchos años en Bogotá y en otros territorios también de Colombia, la Fundación Juntos Se Puede. ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué te dice tu equipo? ¿Y qué medidas están tomando? Porque se hace allí un servicio público, Ana, y la preocupación, y justamente lo decía un periodista del venezolano Colombia, decía, bueno, como es un servicio público, puede llegar alguien allí y ya tú sabes, ¿no? Con algunas consecuencias quizás nefastas que esperemos, Dios quiera, no ocurra y tengamos las previsiones y las protecciones necesarias. Pero ¿cómo está tu gente de Juntos Se Puede? Mira, por ahora lo único que tenemos es rondas de la policía que hace cada 20, 30, 40 minutos alrededor de nuestra sede. Nosotros estamos cambiando el protocolo de entrada a la organización. También es algo que se está haciendo. Se están tomando medidas de seguridad, sobre todo en los traslados de las personas de su casa a la organización, que entendemos que son uno de los espacios de mayor riesgo, pero también nuestra solicitud, sin duda, a la unidad de protección es que proteja la sede de la Fundación Juntos Se Puede. Es que nosotros podamos seguir prestando estos servicios. Mi equipo está convencido de que tenemos que seguir abriendo. Esto es una discusión que tuvimos el día del atentado, de que hay que seguir yendo a la organización, que hay que seguir atendiendo a la gente, que hoy más que nunca tenemos que estar ahí. Sabemos que esto tiene riesgos, pero la verdad, José, es que cerrar las puertas de la Fundación Juntos Se Puede es un mensaje de desesperanza, es un mensaje además de dejar en riesgo a una población. Nosotros tenemos programas de nutrición infantil de niños que están en desnutrición y que necesitan unos suplementos que nosotros entregamos. Nosotros tenemos procesos de desarrollo infantil con niños, niñas y adolescentes que necesitamos seguir atendiendo. Nosotros tenemos personas perseguidas que van a consulta psicológica, hacemos seguimiento de embarazo. Es decir, hay unos temas humanos ahí que cerrar la organización generan unas afectaciones a la vida de otra persona. Nosotros vamos a permanecer abiertos en la medida en que podamos. Lo que sí pedimos a las autoridades es que nos acompañen en este proceso de atención a la población migrante, refugiada y colombiana, porque la Fundación Juntos Se Puede atiende un 8% de la población de colombianos que son comunidad acogida. De retornada también. Bueno, Ana Karina, la verdad que gracias por estos minutos, que sé que no son momentos fáciles, ser víctima de estos hostigamientos, intimidaciones y amenazas por parte de sujetos venezolanos. Eso también hay que decirlo, porque yo lo escribí en un artículo que hice público ayer también. Allí en Bogotá también en un momento desafortunadamente participé de un suceso que puso en riesgo mi vida por un momento, lo dije ayer, hace unos 3 años, y miren cómo ha evolucionado esta situación. Estamos justamente viendo en el caso de Ana Karina, que fue víctima entonces de un hostigamiento en Bogotá ayer y se mantiene entonces también en un estado de alerta. Señores, al gobierno de Colombia hay que tener protección, porque no podemos nosotros los venezolanos allí en ese territorio colombiano también básicamente reproducir esas escenas de miedo y de terror que se vive en Venezuela. Palabras finales, Ana Karina, para la audiencia del Grupo Editorial Venezolano. Mira, mi mensaje, sobre todo a los venezolanos que nos escuchan, es que a quienes han sido sujetos de persecución política en Venezuela, que es el momento de estar alertas. Yo sé que es complejo aceptar que volvemos a sentir miedo, pero hay que estar alertas, hay que estar pendientes de cualquier señal, en el mínimo proceso de amenaza que se sienta. Los invito a acudir a nuestra organización, a que podamos hacer una sistematización de estas amenazas, porque eso también nos va a proteger a todos. Al resto de los venezolanos, a que entendamos que esto no se trata solo de la disidencia y de quienes hemos hecho política o somos defensores de derechos humanos, porque muy bien, en algún momento en Venezuela fue ese grupo, después fue otro y después fue el ciudadano de pie. Es el momento de ser solidarios entre nosotros, de apoyarnos, de estar juntos y de además seguir adelante, porque yo estoy convencida
de que podemos salir de esta crisis en la que estamos los venezolanos y esperemos que muy pronto podamos regresar a nuestro territorio y retomar la libertad, porque, José, yo creo que hoy los venezolanos no estamos seguros en ninguna parte del mundo porque hay un crimen transnacional que responde a un régimen que ha tomado el poder por la fuerza. Ana Karina, toda mi solidaridad y de todo el equipo del Grupo Editorial Venezolano. Un abrazo también a todo tu equipo, que también conozco a muchos de ellos y de primera mano sé el trabajo que vienen realizando día a día con mucho, así es, vocación, sobre todo de servicio por esa población migrante afectada en Bogotá. Atento entonces, alerta roja Bogotá, y vamos a hacer un seguimiento nosotros aquí en El Venezolano de esta situación que están viviendo hoy día los líderes y activistas de derechos humanos en Colombia.